Muy buenos días, amigos de la República, sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de la República. Hoy martes 16 de mayo del año 2023. ¿Es necesario apostar por una reforma tributaria en el país? En el programa vamos a conocer qué dicen los expertos sobre esta posibilidad, pero también vamos a hacer un análisis de cómo le fue a la economía del país en el mes de marzo. Tenemos aquí a César Flores, economista e investigador del Grupo Justicia Fiscal del Perú y miembro del Consejo Directivo de la ONG Cooperación. Pero también estamos aquí con Abilio Minaya Rojas, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la SUNAT. Pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular. Llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Colecciona tus láminas gratis todos los días. Pero también en el marco del Día Mundial de Reciclaje, la República Webinar Live presenta Sostenibilidad, cómo contribuye a la industria de alimentos y bebidas, un espacio que junto a especialistas mostrará el aporte de todos los actores de la cadena de valor. El Estado, el sector privado, reciclador y consumidor. Participa de esta transmisión este miércoles 17 a las 10 de la mañana a través de todas las plataformas de la República y LR+. Vamos a ver de inmediato cómo va el dólar, lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.65 y lo venden en 3 soles 67, y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.63 y se vende en 3 soles 69. Vamos con el programa. ¿Hay suficientes recursos para atender las crecientes necesidades en el país? En un reciente seminario virtual en la República, los expertos han considerado necesario, pertinente, apostar por una reforma tributaria que permita al Estado contar con mayores ingresos con los que se pueda servir también para solucionar las crecientes demandas presupuestales en salud, en educación, en seguridad ciudadana, entre otros. Es muy importante este tema, por eso estamos aquí con César Flores, economista e investigador del Grupo Justicia Fiscal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, Rumi. Muchísimas gracias. Muy bien, y también estamos con Abilio Minaya, él es dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la SUNAT. Bienvenido a la República. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en principio, César, vamos a ver cómo le fue a la economía peruana en marzo. Vamos a ver en pantalla una página que hemos publicado el día de hoy. Lo vemos ahí, la economía nacional cayó 0,43% en el primer trimestre del año. Vamos a ver el detalle también en pantalla, unos cuadritos. Precisamente estamos viendo que la economía peruana creció solamente 0,43% mejor dicho, decreció en el primer trimestre 0,43% y creció en 0,22%. ¿Qué comentario tienes sobre este crecimiento, este resultado económico en principio? Bueno, creo que dadas las diversas coyunturas que vive el país, era de esperarse este resultado, ¿no? Por un lado hemos tenido todo el clima de convulsión social, ¿no? que ha originado que diversos negocios, sobre todo en el sur del país, dejen de operar en una crisis que ha sido muy mal manejada, digamos, a nivel del gobierno, ¿no? Y por otro lado, todo el desastre climático, ¿no? que hemos venido sufriendo en el norte del país también tiene una repercusión en la economía del país. Ha incidido. Abilio, junto a ti vamos a ver también esta página publicada hoy en La República. Allí se señala que el subempleo crece y el trabajo mal remunerado ha subido en 50% y más de 1.700.000 peruanos reciben una remuneración por debajo del sueldo mínimo. Vamos a ver también en detalle qué es lo que está pasando respecto al salario de las personas. Estamos viendo que hay subempleados, estamos viendo 2.198.000 según lo que se señala, ha crecido en más de 25% y de todos modos también las personas están recibiendo menor remuneración por debajo del sueldo mínimo. ¿Qué comentario tienes sobre ello? Bueno, es consecuencia del enfriamiento que ya lo acusó el entonces ministro Curburneo el año pasado, cuando asumió en tiempos todavía de Pedro Castillo. Acusaba un enfriamiento de la economía, un estancamiento en términos, digamos, más comunes, que si se mantenía, lo que venía era la depresión, ¿no? ¿No? Porque primero, producto del rebote de alguna manera de los años post pandemia,
subió un poquito la economía, recuperándose de la caída del año más duro de la pandemia. Después fue lentamente estabilizándose hasta que llegó a un punto de estancamiento. Esto incidió en el empleo, obviamente. Es evidente que la economía, todo está interconectado, los impuestos, la intervención del Estado para reforzar, digamos, la inversión con dinero público, atraer la inversión privada. Todo esto hace, y evidentemente lo que acaba de decir César, la situación complicada en términos políticos, que ha significado la paralización de muchos rubros, sobre todo en el sur del Perú, nos iba a pasar factura. Nos sigue pasando factura. Nos iba a pasar, entonces lamentablemente el ministro Burneo se tuvo que alejar por causas que ya quizás no vienen al punto. Pero él diseñó un plan justamente para que eso se pudiera detener y lentamente pudiéramos avanzar. Que lamentablemente el Congreso no le aceptó, porque muchos proyectos presentados al Congreso no pasaron por allí. Vamos a ver este cuadro que es importantísimo. César, tú lo presentaste la vez anterior en el webinar de la República. Esto es importante, la pobreza monetaria 2021, pero tenemos cifras oficiales que para el año 2022 en el Perú la pobreza subió a 27,5%. Estamos viendo que en México es 52,8%, Colombia 39,3%, en Bolivia 36,4%, en Ecuador 27,7%, en Paraguay 26,9%, en el Perú para el año 2021 25,9%, Costa Rica 23%, Chile 10,8%. Sin embargo, hay que actualizar la cifra, como dijimos, la pobreza según el INAI para el año pasado es de 27,5%. ¿Qué comentario tienes sobre ello, César? Pues digamos, es una muy mala noticia. Malísima noticia. Muy mala noticia para el país. Digamos, siempre habíamos venido en una tendencia decreciente, pero yo creo que, digamos, estamos también padeciendo el desenlace de un periodo largo, no es un periodo reciente, es un periodo ya de 5 años de mucha inestabilidad a nivel de los gobiernos que han estado a cargo del Poder Ejecutivo. Tú no puedes, digamos, avanzar en un país en el cual cada año estás cambiando de presidentes o están cambiando de ministros cada 2 meses. Digamos, es muy difícil avanzar en términos de políticas públicas bajo esta dinámica, ¿no? Y el país está viviendo esta situación desde el 2016, ¿no? En que empezó esta crisis entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Primero cayó PPK, después Vizcarra, y así seguimos de presidente en presidente. Esto repercute claramente en las políticas del gobierno y estas son las consecuencias, ¿no? Abilio, y desde el punto de vista de los trabajadores, en este caso de un sindicato como el de la SUNAT, por ejemplo, ¿qué comentario tienen ustedes que la pobreza extrema haya subido y para el año 2022 sea de 5% de la población del Perú en situación de pobreza extrema, es decir, indigencia? Es una cifra realmente preocupante que evidencia el fracaso de la clase política, por el cual en gran parte motiva la movilización que ha habido estos meses anteriores. Si la clase política no es capaz de ir reduciendo paulatinamente y sostenidamente la pobreza, sobre todo la extrema, en realidad estamos hablando de una clase política que no está o no está mirando a los intereses de las poblaciones más vulnerables, o simple y llanamente es incapaz o inepta para poder diseñar políticas públicas que vayan reduciendo. Y el incremento es consecuencia de también todo el contexto económico que mencionamos en la anterior intervención. Es evidente que necesitamos un cambio de rumbo. Definitivamente. Una reforma tributaria, cambios en el manejo de la política económica, un rediseño de las políticas de asistencia a las poblaciones más vulnerables para que lleguen a ellos de alguna manera los subsidios, en fin, todas las facilidades que el Estado pueda brindar, de tal manera que esas personas que están en ese nivel un nivel de subsistencia,
puedan paliarse y sostenidamente apuntar a que crezca el empleo, haya desarrollo de la economía. Definitivamente. Y pasa por algo importante que ha señalado justamente una reforma tributaria. A propósito de ello, junto a César y a ti también, vamos a ver un cuadro en pantalla sobre la presión tributaria del Perú respecto a los países de la región que presentaste, César, en el foro anterior. Ingresos tributarios del gobierno central 2019, porcentaje del PBI. Obviamente tenemos una posición totalmente complicada. ¿Qué nos dice este cuadro, César? Estamos a la cola, ¿no? en la región de América Latina en términos de recaudación. Tenemos una presión tributaria de 16,6% y digamos, estamos hablando de un momento en el cual además tenemos el empujón, ¿no? de los precios altos de los minerales. Si eso no existiera en este momento estaríamos todavía peor. Y acá es importante mencionar cuál sería la meta, ¿no? ¿Cuál sería la meta en el mediano plazo? Nosotros queremos ser parte de los países de la OECD, ¿no? Somos un país candidato a ser miembro de países de la OECD, y los países de la OECD están en un nivel de presión tributaria de 35% del PBI, ¿no? Ya en el caso de Chile, por ejemplo, que ya es miembro de la OECD, ellos están impulsando sus reformas tributarias para irse acercando progresivamente a lo que recaudan los países más avanzados en el país, en el mundo, ¿no? Y eso es importante mencionar porque en la región el gran problema en términos de tributación en la región son dos, ¿no? Por un lado tenemos una baja recaudación y por otro lado tenemos una alta desigualdad social en nuestros países. Entonces la reforma tributaria tiene que solucionar ambos puntos, elevar la recaudación y por otro lado ayudar a reducir la desigualdad social. Definitivamente. Abilio, vamos a ver junto a ti un cuadro en pantalla que es importante ver este tema de la progresión tributaria también en el Perú. No se nota muy bien, sin embargo, te pregunto, ¿es posible apostar por una mejora en la presión tributaria respecto al PBI en el país? Bueno, en la presión tributaria, lo que pasa es que como venía escuchando yo un podcast muy bueno sobre materia tributaria, los actuales impuestos están diseñados para tiempos donde la sociedad era diferente. No habían las plataformas de comunicación globales, ¿no? No había Spotify, Netflix. El impuesto a la renta era diseñado sobre la base de la industria fabril, ¿no? Estamos hablando de un tiempo donde los servicios eran una muy pequeña parte de la producción de la economía en general. Ahora es al revés, los servicios han crecido de una manera enorme y, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo o los impuestos al consumo, porque en otras partes tiene otros nombres, como el IVA, recién se diseñan a fines de los 40, ¿no? O sea, estamos hablando de una sociedad diferente a la que estamos ahora. ¿Y actualmente es posible avanzar a ese proceso? Actualmente tendríamos que hacer un rediseño de las maneras porque el tema del impositivo tiene que ver con cómo es que la riqueza personal o societaria que tú produces se puede detraer para sostener las cargas del Estado. Ajá. Y entonces, ese esquema, digamos, anterior que estamos viviendo ahorita, era un esquema diseñado para sociedades hasta cierto punto donde la soberanía era mucho más limitada. Ahora las soberanías, sobre todo en materia económica, están tan relativizadas. Por ejemplo, cuando usted paga su servicio de Spotify, eso no va a una empresa peruana y por lo tanto no tributa acá en el Perú. ¿Sabe Dios dónde terminará? Porque puede ser que tenga su sede en China, en Shanghái, en Suiza. Entonces, y sin embargo, es un creciente hecho de que eso está generando riqueza que no está tributando y que no está yendo al Estado. No está yendo al Estado. Precisamente sobre el tema, César, se necesita mejorar obviamente el marco tributario. El país necesita de mayores recursos para poder suplir diversas carencias, salud, educación, seguridad ciudadana, entre otras más. Los precios de los metales están altos y van a subir mucho más. ¿El Perú está beneficiándose de estos buenos momentos de los precios en el mercado internacional? Ha habido una mejora. Como mencioné ahorita estamos en 16,6% de presión tributaria. Sin los precios altos estaríamos en 14,5%, 15%.
pero claramente esta mejora es insuficiente, ¿no? O sea, vemos el caso de Colombia, que ya está en 19% de presión tributaria, Chile en 21%, el promedio regional es 26%. O sea, Perú, aún con precios altos, estamos muy, muy atrás. Hay dos datos que quiero mencionar, ¿no? El primero es en Cooperación, ¿no? Que somos parte del Grupo de Justicia Fiscal Perú. Hemos calculado que entre el 2020 y diciembre del 2022, el sector minero en el Perú ha tenido ingresos adicionales por 28.000 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí la pregunta viene si es solo por factor precio, ¿no? Solo considerando el factor precio, ha habido un incremento de ingresos, sin que las empresas hagan nada en particular, de 28.000 millones de dólares. Y de esto el Estado no se ha beneficiado en nada. Se ha beneficiado en una parte. Con los ¿no? impuestos. Con los impuestos Okay. que ya existen actualmente, pero la gran pregunta es si en un contexto de este tipo se puede recaudar algo más. ¿Qué ha hecho Colombia y Chile, ¿no? Recientemente, hace unos días, Chile ya elevó, digamos, el tope de lo que es la carga sobre el margen operativo hasta 46,5%, ¿no? Es una reforma reciente que ha hecho el Senado chileno. Entonces ha elevado, digamos, las tasas que se le pueden cobrar a las empresas chilenas en escenarios de precios altos. Y lo que ha hecho Colombia con su reciente reforma tributaria aprobada es, por ejemplo, en el caso del carbón, cuando el precio está alto, pueden elevar el impuesto a la renta de 35 a 40% o hasta incluso 45% cuando los precios están muy altos, ¿no? Esa es una manera de compartir con la sociedad, con el Estado, esos escenarios de precios muy altos y de beneficios que no deberían quedarse solo en las empresas, sino también ayudar a reducir las brechas sociales del país. Significa entonces que hay una experiencia internacional interesante, están tratando de conseguir mayores beneficios tributarios para sus países, obviamente para atender esas crecientes necesidades. Pero Abilio, recientemente el Tribunal Constitucional ha perdonado las deudas por moras e intereses tributarios de las grandes empresas. Se estima que esto sea de 12.000 millones de soles como trabajadores de la SUNAT. ¿Esto cómo cala en la moral de quienes sí cumplen con el pago de sus impuestos? Bueno, sobre todo de quienes sí cumplen, ¿no? Porque los trabajadores, bueno, básicamente tenemos que ejecutar lo que está diseñado como política fiscal y tributaria, ¿no? No tenemos digamos, algo así como podría suceder en los organismos, como me viene a la cabeza Cuba, ¿no? Donde probablemente los trabajadores de la recaudación tengan una intervención mucho más. Aquí es un organismo técnico que tiene que ejecutar y definitivamente que esto es una muy mala señal, sobre todo para aquellos que sí cumplen con su y además son 12.000 millones de soles que eso ha podido servir justamente para revertir, para reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno del Niño en el norte del país, por ejemplo. Claro, y para que no tenga que decir la señora Dina no hay, ¿no? Que no hay dinero. Si hay dinero, el tema es recaudar. Acá tengo la cifra de la OCDE, de CEPAL, que en evasión de impuestos sobre la renta arroja 51,3% para las personas jurídicas, ¿no? O sea, las empresas, y de los individuos de 32,6%, es un porcentaje altísimo, casi la mitad de las personas jurídicas evalen impuestos respecto de casi un tercio del total de personas físicas. El pago del impuesto principal, que es el impuesto a la renta. Que es un punto a considerar en todo caso para una reforma tributaria. Y César, ¿por qué es importante ahora hablar de un pacto regional por la justicia fiscal? ¿Cuáles son estos elementos centrales que debería considerar ese pacto? Bueno, América Latina ha estado fuera de la discusión global, ¿no? Ese tipo de pactos o acuerdos globales ya se vienen dando en el marco de la OECD, en el marco del G20. En los últimos años, por ejemplo, se acordó que haya una tasa de impuesto a la renta para las empresas en todo el mundo de al menos 15%, ¿no? Una tasa de 15%, y eso era importante porque, digamos, había países donde esta tasa la ponían prácticamente cercana a cero, y eso hacía pues que las empresas empiecen a migrar hacia esos países, perjudicando a otros, ¿no? Entonces, esos acuerdos globales permiten luchar contra la elusión, contra todas esas estrategias que
que originan un menor pago de impuestos, ¿no? En el caso de América Latina es la primera cumbre que se da a nivel de la región, ¿no? Hace una semana hubo un primer encuentro en Bogotá. Ahora justamente se está dando un segundo encuentro en Santiago de Chile. Ayer y hoy, si no me equivoco. Ayer y hoy, organizado, ¿no?, por CEPAL. Organizado por la CEPAL, donde hay representantes de los ministerios de finanzas de cada uno de los países también. Y este proceso va a concluir el 27 y 28 de julio en Cartagena, ¿no? Donde se quiere firmar digamos, un acuerdo por una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. Justa, fundamentalmente. Mira, Exacto. El tiempo se nos fue volando, sin embargo es importantísimo sus apreciaciones. Nos vamos ya. Abilio, te damos pase para que en 15 segundos puedas redondear el tema que hemos tratado. Bueno, lo principal que se me queda en el tintero, gracias por este pase, es que creo que un esquema de reforma debe considerar mutar la manera como debemos diseñar la política tributaria hacia la renta de las personas físicas, porque los países de la OCDE, por ejemplo, tuve una presentación que no hemos podido poner, ellos han reducido, creo que a un tercio, el impuesto que aportan las empresas, ¿no? Las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque finalmente quienes generan la riqueza somos los individuos, ya sea usted que sea un trabajador, dependiente, independiente, o sea un empresario, un inversor, ¿no? Un inversor, un dueño de acciones o de propiedades inmuebles que alquila. Finalmente, el titular de esa riqueza que se genera es usted, el individuo. Y es más fácil fiscalizar al individuo que a la empresa porque tiene la posibilidad de ir a varios sitios, buscar paraísos fiscales. Importantísimo. César, muchísimas gracias, Abilio. Y César, también 15 segundos para que te pueda despedir del público. También podemos redondear este tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, el Perú es uno de los países en la región que tiene la más baja recaudación y una de las razones es que hemos eludido permanentemente estas reformas tributarias, ¿no? Han quedado varios temas en la agenda, como el tema de lograr una tributación más progresiva, es decir, que grave a las personas y sectores de mayores ingresos. Importante. Y yo creo que ese es el tema que debería retomarse tanto desde nuestro Parlamento como desde el Poder Ejecutivo. Esto es importantísimo. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por participar en este panel aquí en la República. Gracias. Estuvimos con César Flores, él es economista e investigador del Grupo Justicia Fiscal Perú y miembro del Consejo Directivo de la ONG Cooperación, a quien le damos la más, obviamente, muchísimas gracias por participar en la República. Y también estuvimos con Abilio Minaya Rojas, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la SUNAT. Muchísimas gracias, Abilio. Bien, estuvimos ya con ellos. Gracias nuevamente, nos vamos ya, pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular. Llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Colecciónalo gratis todos los días con tu diario El Popular. Pero también en el marco del Día Mundial de Reciclaje, la República Webinar Live presenta Sostenibilidad, cómo contribuye la industria de alimentos y bebidas, un espacio que junto a especialistas mostrará el aporte de todos los sectores de esta cadena de valor. El Estado, el sector privado, el reciclador y el consumidor. Participa de la transmisión este miércoles 17 a las 10 de la mañana a través de todas las plataformas digitales de la República y LR+. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.